Buenas tardes, una vez más el podcast en Cuba, Panamá, de la Embajada nuestra. Cuba y Panamá, una gran conexión, tiene una nueva sesión de trabajo donde podremos apreciar, analizar, profundizar y debatir sobre elementos que caracterizan las relaciones bilaterales entre Cuba y Panamá y esa rica historia que unen a nuestros pueblos. En esta ocasión nos complace tener como invitado al doctor Eugenio González Pérez, docente, ex viceministro de Educación de Cuba, asesor en estos momentos del programa Muévete por Panamá, del proyecto de alfabetización que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social panameño. Buenas tardes, Eugenio, un placer tenerte por acá. Buenas tardes, embajador, un saludo a usted y a toda la audiencia que sigue permanentemente estos podcasts. Eugenio, un día como hoy celebramos el 62 aniversario del inicio de la cooperación médica cubana, cooperación que forma parte de la política exterior de Cuba, de la revolución, cooperación que forma parte del simbolismo y de la solidaridad internacional mostrada por nuestro pueblo y por nuestro país. ¿Qué se siente hoy a un doctor como usted ser parte de esa cooperación, de esa colaboración internacional que Cuba realiza? Cumplir con el deber de nuestro comandante jefe, el legado, las lecciones que nos dio. Creo que solo hijos de una revolución como la nuestra somos capaces de sentir el dolor ajeno como el nuestro. Y son esas enseñanzas las que nos llevan a otros países y dar lo mejor de sí para poder garantizar una educación más inclusiva, más equitativa, ayudar a estos adolescentes, jóvenes, a la población en general, a vivir en un mundo tan complejo, en un siglo tan retador como el que estamos viviendo, y apostar por la unidad, por la hermandad y la solidaridad, que esa es la única fórmula de llevar adelante el avance de la serie de todos los seres humanos en el mundo. Solo creo que es la única fórmula inteligente de poder garantizar formar ciudadanos mundiales, ciudadanos resilientes, y que seamos capaces de enfrentar los retos gigantescos, no solo de la naturaleza, sino de políticas en el mundo que cada vez son más globales y hacen más daño a los más humildes. Por eso la enseñanza del comandante en jefe de apostar por la causa justa, por la causa noble, me hacen esta tarea. Hoy trabajas en el programa Muévete por Panamá y trabajas como asesor a través de la implementación del método Yo Sí Puedo. El método Yo Sí Puedo, quizás los seguidores de nuestro podcast les gustaría conocer un poco más sobre este proyecto, sobre este programa, que es un programa internacional con prestigio, con alto reconocimiento en los procesos de alfabetización de personas adultas. ¿Nos puedes dar un poco más de elementos sobre el Yo Sí Puedo? Claro, con mucho gusto. Para hablar del programa de alfabetización Yo Sí Puedo, hay que ir un poquito más a los fenómenos globales, al mundo. En 1979, el 68% de la población solo sabía leer y escribir en el mundo. Ya los últimos datos más recientes de la UNESCO hablan de un 86%, pero eso significa que hay más de 754 millones de personas, de jóvenes y adultos, que no saben leer y escribir. Pero lo más triste es que hay 617 millones de niños y adolescentes que ni siquiera han podido tener un vínculo como la lectoescritura, y mucho menos nociones elementales de la aritmética. Por tanto, existe una gran parte de la población en el mundo a los cuales tenemos que aportar por devolverle la luz de la vida. Es ahí el alto humanismo de nuestro invencible comandante en jefe, ahí la visión de él de resolver los problemas del mundo más que de Cuba. Ese es el valor del internacionalismo, por eso nos trae aquí también. Y que ahí se diseñó en 1999 el proyecto de alfabetización, que en aquel momento no se llamaba Yo Sí Puedo, inició con la radio, y ya en el 2001 surge el proyecto de alfabetización Yo Sí Puedo, que además tiene un valor en el orden psicológico y emocional de las personas que participan en el proyecto, en ese programa, y se hizo en dos modalidades, de radio y de televisión. Más adelante podemos hablar de los países que han participado, los que han tenido
ciertos resultados. Y este programa, que tiene sus características, que así se hizo, se diseñó con la idea geniosa de nuestro comandante en jefe, con un grupo de expertos del Sistema Nacional de Educación, y que tiene la propiedad de adaptarse, de contextualizarse, es tan flexible que es capaz de no diferenciar ni excluir a nadie. Por eso que el programa de alfabetización, cuando se diseña en esos primeros años, nos percatamos que teníamos que respetar la cultura, la tradición y los enfoques no solo en el orden de la naturaleza y del conocimiento. Yo creo que el gran valor del programa de alfabetización supera los aprendizajes en la lectoescritura. El gran valor del programa de alfabetización es que hace mejores seres humanos, que en la propia concepción de su metodología genera elementos que son otros aprendizajes también, embajador, y que a nuestro juicio en este ciclo son vitales, que genera aprendizaje relacionado con los sentimientos, con las emociones, con los comportamientos. Por tanto, enseñarlos a leer y escribir es un gran reto, pero el mayor reto de todo es hacerlos sujetos de la sociedad y que participen en la transformación social de las comunidades donde viven. Ese es el reto gigante del programa, y con esa genialidad lo diseñó nuestro comandante en jefe. El programa de alfabetización, ¿por qué Cuba y por qué Fidel? Es decir, el comandante en jefe con su equipo no diseñó algo que se imaginó, diseñó lo que vivió y sufrió. Cuba antes del 58 tenía más del 50% de la población joven y adulta analfabeta. Más de 1 millón eran analfabetos absolutos y otro 1 millón más eran analfabetos funcionales o semi-analfabetos. Y el comandante en jefe en 1960, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, anunció que Cuba iba a ser el primer país libre de analfabetismo en América Latina y el Caribe. Y ya el 5 de noviembre de 1961, ya Melena del Sur era el primer municipio que estaba declarando libre de analfabetismo. Y en ese mismo año, el 21 de diciembre, se declara el país libre de analfabetismo. Por tanto, cumplió con su empeño en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y sobre esa base, sobre esa vivencia, ahí fueron miles de jóvenes, adolescentes, brigadistas que participaron en la campaña de alfabetización. Por eso se habla de la primera revolución educacional dentro de la revolución de nuestro país. Es vital. Solo la revolución genera la equidad, la justicia social, la paz en una nación. Es por eso que sirve de base para el diseño del programa de alfabetización, que el programa de alfabetización, por las organizaciones internacionales de alto prestigio, por citar alguna, la UNESCO, que es la que más ha seguido el programa, la consideran como un derecho fundamental y que genera espacio a otros derechos, a la libertad, a la paz. Por tanto, a ese desarrollo sostenible que piden las naciones es cuando prepara a su pueblo para poder garantizar y participar en ese desarrollo. Es por eso que estas organizaciones internacionales han premiado el programa de alfabetización Yo Sí Puedo, lo han tenido como parte de su agenda. Recibimos el premio Señón y otros reconocimientos que han galardonado, y ha sido la capacidad de ajustarse a los contextos, a las tradiciones, a las culturas de los países. Es decir, no se ha impuesto un pensamiento, eso se aclara siempre, porque la gente dice, bueno, si ya es un método cubano, ya pensamos, ya tenemos que pensar como los cubanos. Nada de eso. Nosotros, el programa con su metodología, con sus principios pedagógicos bien estructurados, bien diseñados, respeta la cultura, la tradición en el país, y siempre utilizamos en el diseño de las clases, de las videoclases, personas importantes del país, artistas que el pueblo sigue, y los preparamos y se graban las clases, que son 65 clases del programa. ¿En qué países del mundo están? Ha realizado más de 30 países y más de 11 millones y tantos de personas han logrado alfabetizarse. Nosotros en España, en Sevilla se alfabetizó, en Australia, se ha trabajado el método en portugués, en Brasil, en Aymara, en Quechua, en Bolivia. Es decir, el programa de alfabetización se ha ido contextualizando en más de 30 países. Y Panamá es uno que después más adelante pudiésemos hablar. Pero no solo, embajador, la voluntad de Cuba bajo las ideas y los principios humanistas de nuestro comandante en jefe se diseñó el programa. Y la capacidad de los gobiernos, de los estados, de apostar por su pueblo, de ser acompañados y de traer el programa a sus países. Sino también que en las organizaciones internacionales hay compromisos internacionales de todos los estados.
Uno de los fenómenos de la alfabetización que no se pudo cumplir fue en los acuerdos del milenio, en las metas del milenio, y por eso surgieron los objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, el número 4 habla de una educación inclusiva, equitativa y para todos. Por tanto, en la meta 4.6 habla de que de aquí al 2030 hay que alfabetizar a la totalidad de los adolescentes y jóvenes que no han aprendido a leer y escribir, y a una porción importante de los adultos. Por tanto, estamos a unos años de llegar al 2030, son programas retadores, y gracias a la voluntad de los gobiernos que han invertido en este programa, podrán cumplir con esta meta importantísima. Pero de todos modos, el análisis que se han hecho por estas organizaciones internacionales es que no se ha avanzado al mismo ritmo en todos los países, ni de la misma manera. Es por eso que del 31 de octubre al 2 de noviembre en Brasil se hizo una reunión mundial de educación. Y allí se abordó cómo hacer impulsar, avanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Todos los países tuvieron que intervenir y hablar. Ahí se escucharon muy bien las propuestas de Cuba. Y ahí hablamos de promover el carácter inclusivo y equitativo de la gestión educativa en todos nuestros países. No solo del área, sino en el mundo. Al mismo tiempo se habló de desarrollar competencias en estas personas que estamos incorporando al dominio de la lectoescritura, competencias no solo en el orden académico, sino competencias en el orden de su oficio, cómo desarrollar emprendimiento, cómo prepararse para la vida. Fueron temáticas que se discutieron y que nosotros, bueno, estamos abordando de manera diferenciada acá en Panamá. Es por eso que nosotros en esta reunión mundial se adoptaron un grupo de acuerdos, de ideas que son retadoras. Hay que decir que si no se le presta toda la atención que merece, porque las personas iletradas son las que viven en situaciones de vulnerabilidad mucho más complejas, generalmente viven en comunidades de difícil acceso, y por tanto llegar allá no solo merece la voluntad de las personas, sino también merece un grupo de decisiones, de recursos y de la capacidad de flexibilizar y contextualizar el programa. Yo creo que algo de lo más impactante de este programa, de lo más revolucionario del programa, está en que no te trae a una escuela, llega a tu casa y te toca la puerta. Por tanto, si estas personas no tuvieron la oportunidad cuando fueron niños o adolescentes de adquirir los conocimientos de la lectoescritura, somos nosotros los que tenemos que llegar a promoverlo, incorporarlo, enamorarlo. Y lo hemos probado en la práctica, en más de 12 países y en los más de 30 que se ha estado, que cuando se le hurga en el alma de las personas, ellos llegan a incorporarse al programa, creen en el programa y aprenden a leer. Lo hemos hecho. Ahorita cuando hablemos de aquí de Panamá, nos vamos a dar cuenta que no solo el valor inclusivo que tiene el programa, no solo llega a esa comunidad y a las personas adultas, llega a los centros penitenciarios, llega a los pueblos originarios, sabe adentrarse a la cultura y a los patrones de esos pueblos, a las normas de convivencia de esos pueblos originarios, respetándolas, y posibilita también, le da la oportunidad de aprender a leer y escribir. Todos esos análisis que se hicieron en la reunión mundial, las quisimos traer acá. Pero el valor importantísimo del programa de alfabetización, que le estamos dando un carácter universal precisamente porque tiene una metodología que no diferencia ni edades ni origen de la persona. Es capaz de ajustarse a las características. Usted sabe que no es lo mismo enseñar a un niño o un adolescente que a un adulto. Por tanto, los conocimientos de la andragogía en los voluntarios que trabajan con estos iletrados siempre ha sido un tema de capacitación permanente para poder garantizar esas metodologías. ¿Y por qué es un método científico? Muchas personas me preguntan, ¿pero por qué usted dice que es científico? Digo, claro que es científico el método. Primero, porque tiene una metodología muy bien estructurada y da una secuencia y va de lo simple a lo complejo, va de lo conocido a lo desconocido. Y al mismo tiempo el método convierte convierte a los participantes en objeto y sujeto de investigación. Porque nosotros hacemos análisis no solo estadísticos, sino análisis de tendencias, triangulamos procesos, hacemos valoraciones para ir cada vez más diferenciando nuestra gestión hacia cada una de las comunidades. No se enseña y no funciona el programa igual en Verá que aquí en La Chorrera. Por tanto, esa capacidad de diferenciar la gestión tiene que ver de estos análisis tendenciales, de esta triangulación de los procesos. Precisamente que toda la práctica pedagógica que tenemos en este proceso de alfabetización nos da instrumentos científicos para seguir evaluando la calidad del programa y cómo contribuir a esos mejores seres humanos, que participen en la transformación de su comunidad y de su país. Y llegar
a los grafemas, llegar a la palabra, a la letra, a la sílaba, a la oración y llegar al párrafo. Que la persona lee de manera oracional. Es, yo diría, la magia de la metodología del programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Cuando dice Yo Sí Puedo, porque le levanta la autoestima a la persona. Yo sí puedo, le despierta las potencialidades de la persona. Es un enfoque vigosquiano, no es criticar porque yo no he llegado a aprender, sino es estimular las potencialidades que todos tienen. Incluso hemos intercambiado con iletrados que tienen cierta discapacidad intelectual leve y cómo se manifiestan y aprenden y van dando pasos, un poquito más lento, pero van aprendiendo, y eso es estimular esa capacidad, ese enfoque psicológico en ambiente positivo de lo que se quiere lograr con la comunidad. Eso lo genera el programa, eso lo propicia la metodología. Y es por eso que esa combinación numero-grafemática es para precisamente no se sientan frustrados en el primer momento. Yo no sé cómo es esto. Van de lo sencillo a lo complejo. Son 65 clases que terminan la clase 65 con un ejercicio, una carta de agradecimiento, oraciones, y ellos con mucho placer, con mucha felicidad, porque es muy triste que usted vea todavía la huella en sus cédulas cuando podían escribir su nombre, y entonces muchos agradecen. El otro día en un spot pusimos un papá y un hijo de 96, 76 años, precisamente, que aprendieron con el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Ahí en ello yo veo reflejado el embajador, las ideas del comandante en jefe. Nos sentimos que estamos cumpliendo un poquito con él, le estamos dando continuidad a sus sueños, a su visión de futuro, a ese carácter de preocupación y ocupación, no solo por los cubanos, sino por el mundo, por la especie humana. ¿Cuáles son los resultados principales que podamos de manera muy breve explicar o que nuestros seguidores en podcast puedan tener como referencia de este programa y de la participación de Cuba en Panamá? Panamá tiene una particularidad. Primero hay que reconocer la voluntad del gobierno, encabezado por su propio presidente, por su equipo de gobierno, que lo incorporaron como un programa de gobierno. Ellos han comprendido que la alfabetización llega al sector más vulnerable, llega a las personas que más lo necesitan, y que tengan la voluntad de apostar por el programa de alfabetización, que creo que sería que es un primer aspecto que hay que señalar de positivo. En segundo lugar, el Ministerio de Desarrollo Social, que para mí, por excelencia, junto al Ministerio de Educación, que quisiéramos que siguiera incorporándose a este programa, porque al final el pueblo panameño le interesa a todos, pero el Ministerio de Desarrollo Social ha tenido una voluntad, una acción directa con el programa de alfabetización que hay que reconocer. La propia ministra, allá en Torquí con nosotros, graduando más de 65 personas de pueblos originarios, los abrazaba, los acompañaba. Creo que eso es digno de reconocer, porque es la manera en que uno aprecia la sensibilidad de la dirección de este país a favor de su pueblo. Este país tuvo un censo de población en el 2023, y de los más de 3 millones de personas de mayores de 10 años que hay en el país, arrojó en el censo, que usted sabe que es por muestras aleatorias, no es casa a casa, arrojó más de 123.000. Con las muestras que hemos hecho en un lugar, nos parece que eso supera las 123.000 iletrados. Con las muestras supera los 123.000. Esto es un programa que inició aquí en el 2007, que ya tiene más de 83.000 graduados. Si en el 2023 hay 123.000, por tanto hay una parte importante de los 83.000 que no cuentan ya ahí dentro de esos 123.000. Es por eso que nosotros sabemos que es un poco retador. Estamos proponiendo reto gigantesco para el 2028, haber concluido al menos un 3% del país de libre analfabetismo. Eso lleva a replantearse estrategias, eso lleva a una visión diferenciada sobre lo que debemos conseguir para los próximos años con la alfabetización, pero le hemos enfocado los principales impactos del programa en los países donde lo hemos hecho, aquí en Panamá. El programa permite esa relación entre la comunicación y el video. La persona no va de oyente a escuchar, la persona va a construir sus conocimientos. Y esa participación activa en la construcción de su propio conocimiento lo hace ser un ente activo en su construcción del conocimiento. Por tanto, eso lo hace participativo. En un segundo elemento, las personas genera oportunidades a las personas. Es decir, cuando nosotros vamos a los territorios, a las comarcas, a las provincias, a las regiones,
discutimos con los formadores, que es la estructura que tiene diseñado el MIDE para trabajar con los voluntarios. En el país hay más de 43 personas incorporadas con nosotros como formadores que nos ayudan. ¿Y lo hacen de manera voluntaria? No, ellos cobran por eso. Los voluntarios son los que van a alfabetizar, que eso sí lo hacen de manera voluntaria, aunque se les da cierto incentivo mínimo, pero lo hacen de manera voluntaria en sentido general. A estas personas siempre se le ha venido abriendo las puertas a los que egresen nuestras, y siempre ahí hay que reconocer al MIDE en la aparición de otros programas que contribuyen a que ellos sigan desarrollándose, es relacionado con la continuidad de sus estudios. Tenemos que seguir abriendo puertas con Meduca para que continúen estudios con la educación de jóvenes adultos y lleguen hasta el 6º grado. Y con INADE poder garantizar la preparación en un oficio que en sus comunidades se requiere para poder seguir avanzando. Eso tiene que ver con los emprendimientos y con su propio crecimiento individual, y que el programa no solo lo lleva hasta aprender a leer y escribir, los deje ahí, porque además estamos conscientes que los que aprenden a leer y escribir se quedan ahí y no ejercitan sus conocimientos, se vuelven analfabetos funcionales, involucionan. Por tanto, hemos seguido insistiendo en esto. Para eso hay otro programa que hemos venido tratando de acercar a las personas que nos pueden escuchar. Y la tercera idea es que garantiza el conocimiento, genera conocimiento. Nosotros estamos brindando nuestra metodología, con la voluntad más grande que usted inició diciendo, los lazos históricos que tenemos estos dos pueblos. Y al mismo tiempo también tenemos programas de formación en oficio, en obrero calificado, técnico medio, en un corto tiempo, teniendo en cuenta los elementos de la preparación de estos jóvenes adultos, y que los prepara para la vida en el desarrollo de habilidades profesionales básicas y específicas. Al electricista se enseña a ser electricista empalmando cable, y al tornero haciendo roca en un torneo. Por tanto, sobre esa base Cuba tiene experiencias con un enfoque, un modelo de formación dual que nació en Alemania, pero nosotros tenemos el modelo cubano contextualizado en Cuba, probado, y también con vasta experiencia en otros países, prestando atención en la formación de jóvenes y adultos en estos oficios, en estos obreros, que eso también da nivel. También hemos brindado la atención en la preparación en otras áreas de conocimiento a profesionales que quieran ejercerlo. Hoy mismo discutíamos con la directora del Programa Nacional, que también es una persona muy enamorada del programa, convencida de los resultados del programa. El Programa Nacional de Alfabetización. Y de alfabetización. Aquí por el MIDE, la directora nacional de educación del MIDE, María Julia, que es una persona con vasta capacidad e inteligencia, y además es enamorada del programa de alfabetización. Y hablábamos de cómo preparar a estos formadores, a estos coordinadores que tenemos en las regiones, comarcas y provincias, para que puedan tener una gestión en la dirección más eficiente, para buscar más calidad en los procesos. Y estamos pensando en cómo diseñar algunas actividades, quizás sea un poquito metodológicas, un poquito más prácticas, pero en cómo la delegación de tareas, en cómo dirigir por objetivo, en cómo planificarse en el año. Sobre esa base estamos trabajando. Ahora, la cooperación es tan sana, la cooperación es tan efectiva, la cooperación entre nuestros países es tan eficiente, tan útil, por su carácter complementario, pero también es bidireccional, porque la cooperación, Cuba aporta el método Yo Sí Puedo, ayudamos, contribuimos a la alfabetización de un grupo de personas en Panamá y en los otros lugares del mundo donde estamos presentes, pero también para nosotros los cubanos tiene una significación importante ese vínculo con el pueblo, ese vínculo con la gente, eso de sentirnos también orgullosos de ser parte de mejorar la calidad de vida de la gente, la calidad de, digamos, de las capacidades de las personas para enfrentar ese mundo complejo que tú has mencionado. Cuando interactúas con los panameños, esa experiencia de interactuar con los pueblos originarios, con culturas distintas, muchas veces a la que Cuba trae, y en otros lugares donde te encuentras similitudes entre Panamá y Cuba, por eso nosotros decimos, y este podcast se llama así, Cuba-Panamá, una gran conexión, porque tenemos mucho en común con el pueblo panameño. Es cierto que tenemos también tradiciones muy propias, muy autóctonas, pero también tenemos de Panamá, nos llevamos ese cariño, ese afecto con que el pueblo panameño te recibe. Llevas poco tiempo acá,
¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has percibido ese vínculo entre el pueblo panameño y usted? Es verdad que uno se crece y son aprendizajes. Yo he aprendido muchísimo. Ayer me daba un abrazo una señora iletrada en la comunidad Cacao de La Chorrera, a 2 horas de La Chorrera. Y allá, detrás de una montaña, llegamos y ella, cuando le dijeron que yo era cubano, me agarraba de la mano y me decía, pero usted aquí, digo, para que tú veas lo grande que está bien, yo venimos preocupados por ti. Y cuando nos sentamos a conversar sobre la vida de ella, que nos contó, yo puedo decirle, embajador, que me hizo ser más grande, me sensibilizó, aprendí un mundo de cosas de ella y de su familia que se fueron incorporando. Allí el grupo era de 3 y terminamos con 12 incorporados al ambiente que fuimos a aperturar. Y hay muchos aprendizajes, no solo en el orden cultural y las tradiciones, porque además en este país defienden mucho las tradiciones. Yo hacíamos una valoración en lo que la idea de Abel Prieto de la defensa de la transculturación y de la globalización cultural y de esa guerra que nos hacen a menudo a nosotros los que quieren globalizar su cultura. Y yo decía, mire qué bien defienden las tradiciones, y mientras más intrincada sea la comunidad, más defensa hay de su cultura y sus tradiciones. Yo intercambiaba con el Saila de aquí de Cuna Negra, y además ellos tienen bien estructuradas las funciones de cada cual, y ahí no hay que andar hablando mucho, y cada cual tiene su misión. Y yo decía, pero mira que me aportaban a la idea que yo tenía de cómo planificar y montar el programa, porque al final, para identificar los iletrados es más fácil, pero ya convencerlos que se incorporan al programa hay que saber y tener argumentos. Y con el Saila y su equipo aprendimos mucho de cómo viabilizar el proceso, de cómo ellos tienen organizados los procesos y la disciplina que tienen. Por tanto, sí, para mí ha sido, en este corto tiempo que llevo aquí, una experiencia. Siento que me han asumido parte del equipo. Hemos dado continuidad a la historia que ha hecho el colaborador que estaba aquí, con mucha historia, que ha dado bastante resultado al país, a Panamá, y me siento parte de esta familia y cada vez más celebro el compromiso por seguirle aportando lo mejor de mí al país y a su pueblo. Nosotros tenemos retos gigantescos para esta etapa. Ya le comentaba, nosotros estamos proyectando para el año 2026 al 2028 llevar al menos un 3% de la alfabetización en este país. Eso significa, por los datos que dio el censo, que hay que alfabetizar más de 30.000 personas en un año. Y como promedio venimos alfabetizando 20.000. Por tanto, eso lleva a replantearse estrategias, replantearse ideas, incorporar personas en el programa. Y el otro reto es incorporar otras instituciones con nosotros en el programa. Aprovechar la voluntad política que tiene la dirección del país a favor de la alfabetización, generar oportunidades de continuidad a estos participantes que se gradúan con nosotros con el programa, y al mismo tiempo incorporar a otras instituciones con muchas potencialidades que tienen en el territorio, que puedan aportar cada vez más a este gran pueblo, que es verdad que nos unen muchas tradiciones. Hay muchas cuestiones que hasta las palabras son las mismas, que no ocurría, por ejemplo, en Honduras. Hay más diferencia en el orden cultural con nosotros, que hay muchas ideas que incluso hasta el lenguaje popular nos parecemos. Y sí podemos aportar, y sí estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo. Por lo menos para mí ha sido una escuela estos meses que llevo acá en Panamá, y tengo la voluntad de continuar trabajando aquí, como siempre lo hemos dicho. Los cubanos damos de lo que tenemos. Panamá es un país que históricamente ha tenido una postura y una posición de amistad y de respeto hacia Cuba. Y uno de los pilares de esos vínculos ha estado siempre en el respaldo del pueblo y de los gobiernos panameños a la lucha de Cuba contra el bloqueo. Ese bloqueo que tanto daño nos causa, esa política agresiva unilateral de Estados Unidos, buscando saciar su interés hegemónico imperialista a un país que ha decidido nuestro único pecado es defender nuestra soberanía, nuestra independencia, aspirar a ser soberanos y no a ser
parte de los Estados Unidos como ellos han pretendido que sea. Están los famosos documentos que acaban de ser desclasificados relacionados con la muerte del expresidente Kennedy. En muchos de esos documentos se aprecia la política agresiva del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y la ansiedad de sus gobernantes en causar daños materiales, económicos, sociales en nuestro pueblo para intentar rendirnos de miseria, de hambre, por necesidad. Usted que trabajó como un directivo del Ministerio de Educación de Cuba, que vivió constantemente el día a día de tratar de lograr un curso escolar uno tras otro, con necesidades, pero siempre tratando de garantizar que esos cursos escolares tuvieran lugar en nuestro país. ¿Cómo puede o descríbanos un poco el impacto de esa política agresiva de Estados Unidos contra Cuba en el sector de la educación? Como usted lo dice, me tocó vivir tomando alternativas, variantes, porque el bloqueo, que además de ser inhumano, cruel, despiadado, que como usted lo ha dicho bien claro, es contra el pueblo, no es contra el gobierno. Y el pecado de nosotros decidir nuestro destino, que además es a raíz de nuestra historia. Por eso siempre se han empeñado en que olvidemos nuestra historia. Y hay que defender la historia como punto de partida para enfrentar este ciclo tan retador. Pero el bloqueo, embajador, en el sistema educativo cubano, que además afectar una escuela en Cuba es afectar a la familia cubana. Si ustedes tienen las clases en una escuela y detienen la empresa, detienen la fábrica, por los hijos lo tenemos nosotros y las madres no pueden trabajar. Por tanto, un curso escolar como está diseñado en nuestro país, que es una de nosotros de la conquista, es uno de los focos de guerra permanente contra el sector de la salud, el sector de la educación, contra la conquista de la revolución, con ese afán de debilitarnos, y al contrario, nos hace más fuertes, porque hemos aprendido a buscar alternativas. Y la fórmula es la unidad. Y nosotros, es verdad que tenemos gastos millonarios cada vez que hay que importar un recurso a un tercer país o muy distante del área, nos encarece el proceso. Y asegurar un curso escolar lleva millones de dólares. Pero no se ha cerrado una escuela, de las más de 10.000, jamás se ha cerrado una escuela. Y se va a cerrar también. Y hemos pasado trabajo en asegurar el uniforme escolar, y donde debíamos dar 2, estamos dando 1, pero le estamos dando uniforme escolar. Y antes dábamos zapatos a todos, ahora damos a los que más situación compleja tienen, pero le damos zapatos. Y imprimir los libros, y ante este gran reto de recrudecimiento de las 243 medidas del gobierno anterior, aún así, nosotros logramos hacer un tercer perfeccionamiento del sistema educativo cubano. Y eso lleva a imprimir materiales, libros de texto, cuadernos de trabajo, replantearse programas, orientaciones metodológicas por maestros. Por tanto, nosotros estamos claros que la educación no es del presente. La educación asegura perpetuar el futuro. Por tanto, la educación tiene el primer deber de perpetuar nuestro sistema social socialista. Y gracias a él existe la educación. Y es verdad que hemos tenido retos inhumanos. Cada vez que usted va a un niño que hay que hacer un implante nuclear, cuando usted ve a un niño ciego que no tiene su máquina para él, cuando usted va a una escuela y no tiene la tempera, la crayola para desarrollar esa misma motricidad fina, enseñarlos a dibujar para seguir trabajando con esos artistas del futuro, nos hace innovar, por eso nosotros, el presidente decía, la gestión nuestra tiene que ser basada en la ciencia, en la innovación. Precisamente la innovación en un sector social es mucho más complejo que de visualizar la innovación en otro sector que es más tangible. En el caso nuestro, la innovación está en la transformación de los seres humanos y que cada vez más sean patriotas. Los retos del sistema educativo cubano, pero ha tenido un impacto feroz en la educación. No solo en el ámbito de los recursos materiales, sino también en la capacitación a los docentes, en la preparación de los docentes, esa política agresiva de quitarnos a los mejores graduados, a los jóvenes, de confundirlos, de engañarlos, de diseñar programas permanentemente. El otro día hablaba con unos compañeros aquí y decía, pero el problema es que
Primero, habría que ver qué país aguanta 10 minutos del bloqueo que llevamos nosotros más de 65 años. Y segundo, ningún ser humano en el mundo tiene la prebenda para que deserten como la de los cubanos con ellos y los engañan, los confunden, y es una presión mediática muy grande. Por tanto, el bloqueo sobrepasa las limitaciones materiales, llega también a la influencia ideológica de las personas. Y como son los dueños de las comunicaciones, el grupo de los 7 en China, y ellos utilizan esas comunicaciones para subvertir, para engañar, para dañar. ¿Y cuántos jóvenes hemos tenido que han perdido la vida en el mar tratando de cruzar? Y eso nosotros lo atribuimos también al bloqueo. Por tanto, nos están trazando estrategias permanentes. Martín nos alertaba en ese monstruo permanente, minuto a minuto, para resquebrajar la revolución. Y no lo van a lograr. Sencillamente no lo van a lograr porque los cubanos, donde quiera que estemos, estamos convencidos de que un mundo mejor es posible, no solo de fuera de Cuba, de dentro de Cuba, sino es posible por la voluntad de hacer lo que tenemos los cubanos. Y no nos pueden cambiar con tantas limitaciones que hay, que no se pueden negar. Es verdad que tenemos limitaciones materiales provocadas por este cruel e inhumano bloqueo, precisamente porque cada vez que aparece una medida nueva del gobierno de Estados Unidos, nosotros estamos generando con ese potencial científico, con esos buenos cubanos dignos, más opción. Por eso nosotros en medio de una pandemia, cuando nadie creía, creamos 5 vacunas. Y fuimos a diferentes países del mundo. Y donamos vacunas a diferentes Y países. fuimos a diferentes países del mundo como Panamá. Y en Panamá vino una brigada médica cubana a apoyar al pueblo panameño, a luchar junto con los médicos y profesionales panameños, a salvar vidas durante la pandemia, lo cual demostró una vez más, ratificó una vez más la voluntad solidaria de nuestro pueblo y de nuestros profesionales. No se trata solo de tener profesionales formados y capaces, sino también de profesionales que son y que están dispuestos a ir a cualquier lugar del mundo, como decía Fidel, a cualquier recóndito lugar del mundo a llevar su salud, a llevar su apoyo, a llevar sus métodos, a llevar su solidaridad y su hermandad. Hoy, a 62 años del inicio de esa cooperación médica internacional, tenemos aquí y hemos tenido la oportunidad de dialogar con Eugenio González Pérez. Doctor Eugenio González Pérez, una demostración de los lazos históricos que unen a nuestros pueblos y de la hermandad que caracteriza las relaciones bilaterales entre Panamá y Cuba. La cooperación en materia educacional, que hoy tiene uno de sus exponentes aquí en este podcast nuestro y de ustedes, que lo invitamos a que se sigan sumando a nuestra página de YouTube para que continúen siguiendo y apoyando este programa, este proyecto que continuará en el tiempo. Tendremos otros invitados, hablaremos de otras aristas de la relación bilateral, pero hoy estamos con Eugenio, un nuevo componente de este accionar, pero un componente importante porque también está inmerso en eso que es traer solidaridad, hermandad y amistad al pueblo panameño. Unas últimas palabras, Eugenio. Confianza y unidad. Apostamos por esta hermandad, apostamos por la unidad de todos los países en la defensa de las causas justas y brindando lo mejor de sí a favor de los que más lo necesitan. Cuba y Panamá, una gran conexión. Ponemos fin con esta frase al podcast del día de hoy. Continúe con nosotros, los vemos y hasta pronto.